Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Dice la palabra del Señor: todos los demás ciudadanos, incluidos los sacerdotes, los ayudantes, los vigilantes de las entradas, los cantores y los servidores del templo, prometieron obedecer todos los mandamientos de Dios. Todos estos se habían apartado de los extranjeros que vivían en esa región para obedecer lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Lo mismo hicieron sus parientes y jefes, junto con sus esposas y sus hijos mayores de 12 años. Vamos a orar. Buenos días, hermana Marianita. Buenos días, el Señor Jesús les bendiga. Qué alegría verlos a todos otra vez aquí. Pues Señor, esta mañana te damos muchas gracias por la oportunidad de venir a tu casa. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos hoy de poder celebrar a nuestros padres y poder seguir honrándoles, Señor. Te damos gracias por ellos y la oportunidad que nos has dado de tenerlos alrededor nuestro. Te pedimos hoy, Señor, que la palabra sea bendición y sobre todo para que estos padres, Señor, puedan escucharla con mucha atención porque sé que será muy importante para ellos. Hemos orado en tu nombre, Jesús, y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Chao. Hola, ¿cómo estás? Dormida. A ella le gusta que yo le haga mimitos en privado. Y en público es como: hey, por favor, no me hagas pasar esta pena, que se va, por favor. Siéntense, queridos hermanos, por favor. Gracias, Pablito. Ah, qué lindo, muchas gracias. Quiero compartir con ustedes este mensaje que he titulado Padres comprometidos con Jesús. Y antes de iniciar, quiero decirles, me pareció tan especial, que el Señor quisiera hablarnos por esta palabra hoy, porque hoy es el Día del Padre, pero mire que venimos en orden estudiando todo el libro de Nehemías y siento que Dios había preparado desde hace siglos, desde la eternidad, esta palabra para nosotros hoy. Hemos estado estudiando cómo empezó la restauración de toda la ciudad y también cómo empezó la restauración espiritual de Israel luego que ellos llegaron del cautiverio. En el capítulo 9, por ejemplo, estuvimos viendo cómo ellos decidieron hacer un ayuno. ¿A cuántos les gusta ayunar al Señor? Es importante ayunar, es necesario ayunar. Ayunar fortalece, ayunar quebranta el cuerpo, ayunar nos abre el entendimiento para escuchar la voz de Dios, ayunar nos ayuda a arrepentirnos sinceramente. Pero si usted recuerda, ese ayuno estuvo acompañado de un acuerdo o de un pacto que ellos hicieron ante el Señor. Al finalizar el capítulo 9 dice que los jefes de ese país han firmado un documento, y ese documento no solamente fue firmado por los que eran líderes, sino que luego otros se comprometieron a hacerlo. Así que el capítulo 10, versículo 28, y me salté todos los nombres que hay allí porque en los versículos anteriores están todos los nombres de los que firmaron el documento, pero el versículo 28 dice así: todos los demás ciudadanos, incluidos los sacerdotes, los ayudantes, los vigilantes de las entradas, los cantores y los servidores del templo, prometieron obedecer todos los mandamientos de Dios. Todos estos se habían apartado de los extranjeros que vivían en esa región para obedecer lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Lo mismo hicieron sus parientes y jefes junto con sus esposas y sus hijos mayores de 12 años. En esta tarea de ser papá, he experimentado una etapa hermosa, llena de dulzura, llena de amor, llena de ternura, llena de afecto entrañable. En ocasiones no puedo explicar lo que siento. Es algo en lo profundo del ser,
Cuando siento la piel de mi niña tan cerca de la mía, hasta entiendo lo que algunas veces la gente dice, da ganas como de estriparla. También he podido experimentar la realidad de cuidar a un ser tan indefenso al que cada llanto hay que saber interpretar. En ocasiones lloran porque tienen hambre, otras veces lloran porque hay que cambiarle pañales, porque hay que alimentarles, inclusive porque hay que bañarles, porque hay que jugar con ellos, porque hay que sacarle los gases. Algunas veces lloran porque tienen frío, otras veces porque tienen calor, otras veces lloran porque están aburridos o cansados. Sumado a eso, escuchar su corazón cuando sin llorar, por ejemplo en la noche, pide desde su colecho ser trasladada al lado de la mamá para terminar de dormir ahí el resto de la noche. Ha sido también muy lindo disfrutar sus gritos y sonidos cada mañana mientras ejercita su garganta. También ejercita sus oídos, así que empieza a hacer soniditos para ella misma sentirse. También ha sido muy importante para mí visitar a los médicos para sus controles. Sentir que el corazón se arruga cuando esas agujas de vacunación penetran esos muslitos, que aunque algunas veces decimos está muy piernona, comparado con una aguja de vacunación cambia la perspectiva. También he aprendido a entender cuándo quiere salir de casa y también cuándo quiere llegar ya a la casa. Todo eso y más son cosas que en cada etapa deben ser disfrutadas, porque a medida que pasan los días, los cambios son tan drásticos que muchas cosas quedan atrás y otras nuevas se presentan. Sin embargo, también hay otras cosas que no están dentro de lo tierno, sino dentro de lo rudo, dentro de lo responsable y guerrero que todo padre debe experimentar. Permítame, me hago entender. Dada la naturaleza caída que tenemos por causa del pecado, vivimos en una subcultura en la que la gente no es formada para la prudencia y las palabras de bendición se convierten más bien en una forma que podemos retraer, pero sí somos libres para declarar palabras de maldición por medio de la imprudencia, la descortesía y las ataduras que muchas veces hacemos por medio de las maldiciones verbales. Y aunque el afecto puede equilibrar la balanza, una de las cosas que he aprendido es que un padre tiene que hacer o tiene que identificar cuándo sobre sus hijos vienen palabras de mal para atarlas, cancelarlas y expulsarlas de la vida de sus hijos. Siendo más claro, quiero contarles que cuando un gran grupo de personas se alegraron al pensar que sería papá, hubo otro grupo de personas que no se alegraron y empezaron a hacer declaraciones de expectativa de aborto y de muerte de mi bebé. Luego, cuando el bebé empezó a crecer en el vientrecito de su mamá, hubo gente que inclusive decía, ¡ja! Vamos a ver si Peleche hace embarazo, todavía es muy pronto, muy prematuro. Hubo personas que dijeron, yo no hubiera dicho que está en embarazo, sino por ahí hasta los 6 meses. Siempre había como una sazón en la que la gente estaba buscando hacernos sentir temor, dolor y angustia. Luego, cuando el bebé empezó a crecer, la curiosidad de todos, y es normal, estaba dirigida a saber cuál es el sexo del bebé. Pero normalmente la gente no me preguntaba cosas como, oye, ¿y cómo viene de salud? No, siempre la pregunta ¿es niño o niña? Cuando se supo que era niña, vinieron muchas voces en las que la gente mezclaba felicitación con desesperanza porque no era un niño, sino una niña. Así que llegué al punto que inclusive personas de las que esperas madurez dijeron cosas como esta, ay pastor, una niña. Eso es lo peor que le puede pasar a una familia. O cosas como, niña, ay pastor, las niñas son difíciles, terribles, insoportables. Cosas como, niña, lástima, no van a seguir el legado de pastorear. También otras más disimuladas como, bueno, no importa que sea niña, ojalá se parezca a la mamá para que sea bien linda. O sea, me dijeron feo. Luego, cuando nació, entonces empezaron a buscar similitudes
Y evidentemente no puedo negar que Victoria se parece mucho a mí, mucho más que a mi esposa. Sin embargo, desde ya ella empieza a mostrar que frunce el ceño, es seria, muy poco sonriente y hasta da la impresión de tener un genio fuerte. Así que llegó otra etapa en la que la gente empezó a sincerarse y a decir todo lo que tienen guardado en el corazón en cuanto al genio del pastor, al temperamento del pastor, al carácter del pastor, a la forma de ser del pastor. Lo que ellos no saben es que en mi casa yo soy el sonriente y mi esposa es más aplomada. Así que ante esto tuve que experimentar otra función, la función de detener por obra del Espíritu Santo toda palabra de atadura, toda palabra de maldición, toda palabra oculta que quiere dejar espinas de dolor, aflicción y padecimiento. Así que cuando escucho a la gente diciéndole, es que es muy chismosa, digo, ¿cómo puede decir alguien que un bebé que no ha cumplido o que apenas ha cumplido 4 meses es chismosa? Entonces inmediatamente ato, cancelo y declaro sin poder esa palabra y digo, ella no es chismosa, simplemente está en etapa de observación. El chisme es otra cosa. Chisme es decir algo que no ha ocurrido y darlo por sentado. También la gente dice cosas, ay, es que es una brujita que todo lo quiere saber. Eso suena muy inocente, pero cuando escucho esa palabra brujita, entonces ato, cancelo, echo fuera esa palabra y declaro que mis hijos no serán tocados por el poder del ocultismo. Con esa seriedad no va a conseguir novio. Digo, tiene 4 meses, ya la quieren casar, así que ¿qué hago? Ato, cancelo y echo fuera toda palabra de maldición y desato sobre mi niña el carisma, la gracia y el cumplimiento de la voluntad de Dios para ella. Además, oro con mi esposa por el hombre que Dios creó para ella. No lo conozco, puede ser muy prematuro, pero no lo es. Ruego desde ahora que ese niño sea guardado donde esté. Es posible que ni siquiera lo conozca hoy día, pero ruego a Dios por sus padres y le pido al Señor que sea un niño en el que se establezca el reino de Dios. Todo esto se los estoy contando sin amargura. No tengo amargura, pero sí como una experiencia real para que usted sepa que nuestros hijos no nos fueron dados solo para que los vistamos, alimentemos, les paguemos estudio, los veamos crecer e irse. Nuestros hijos son discípulos de primer nivel que Dios nos ha dado para que los formemos para amar y servir al Señor Jesús. El objetivo de la vida de nuestros hijos y de todos nosotros es estar dispuestos para el Señor. Cuando en la época de Nehemías ya se ha reconstruido la muralla, ya se ha nombrado un equipo administrativo para cuidar la ciudad, ya se volvieron a la palabra de Dios, ya ayunaron, ya celebraron las fiestas, ya clamaron por la situación económica de dificultad. Ellos van a firmar un documento en el que, si conté bien, en los versículos 1 al 28 se nombran a 73 hombres principales que acordaron cumplir con la ley de Dios. Y dado que eran tantos los ciudadanos, los demás no firmaron, sino que se unieron a ese documento, no con la firma, sino con el poder de la promesa para cumplir con lo que hoy necesitamos, que cada hombre en su rol de esposo y en su rol de padre debe asumir. Para ser un papá comprometido con Jesús, todo hombre lo primero que debe hacer es propender por la fe personal. Observe lo que dice el versículo 28 y 29. Dice, el resto del pueblo, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley de Dios, miren esto, más sus mujeres e hijos e hijas y todos los que tenían uso de razón, se unió a sus parientes que ocupaban cargos importantes y se comprometió bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley que Dios les había dado por medio de su servidor Moisés y a obedecer todos los mandamientos
normas y estatutos de nuestro Dios, oh Señor. ¿Se ha dado cuenta que cuando las personas están en dificultad le hacen promesas al Señor? Inclusive ahora que estamos y seguimos rodeados del mundo católico, la gente dice, ay Diosito, si tú me sanas a mi hijo, yo me voy hasta Buga y te pago una promesa. Otros dicen, Señor, me voy descalzo hasta el Señor caído de Girardota y te pago una promesa. Sin embargo, es poco o son pocas las situaciones en las que los cristianos verdaderos se acercan a Dios para decirle, Dios, prometo vivir de acuerdo con tu ley, prometo obedecer todos tus mandamientos, normas y estatutos tuyos. Casi siempre hacemos promesas para que Dios nos saque de problemas, pero pocas veces hacemos promesas para decirle al Señor, Señor, yo te prometo que guardaré mis ojos para tu gloria, que guardaré mi corazón para tu gloria, que voy a vivir de acuerdo a tu mandamiento. Sin duda alguna, todos los que están firmando y todos los que están prometiendo son padres cabeza de familia. Porque si usted observa los versículos, dice en el versículo 28, el resto del pueblo, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley de Dios. Observe lo que dice, más sus mujeres, hijos e hijas. Así que en primer lugar está hablando de los padres de familia, de los cabezas de familia. ¿Y sabe qué hicieron estos hombres? Ellos han venido siendo tocados por el poder de la palabra del Señor y aquí prometen dos cosas. Primera cosa, vivir de acuerdo con la ley de Dios. Segunda cosa, obedecer los mandamientos, normas y estatutos de nuestro Señor. ¿Ha hecho alguna vez usted esta promesa ante el Señor? ¿Se ha acercado a decirle, Señor, yo prometo vivir de acuerdo con tu palabra? ¿Le ha dicho usted al Señor, Señor, prometo obedecer tus mandamientos, normas y estatutos? Al hacer ese compromiso, ellos estaban diciendo varias cosas. Estaban diciendo, no pecaremos más contra el Señor. Ellos están diciendo, seremos rectos ante Dios y ante la gente. Ellos están diciendo, enseñaremos la ley del Señor a nuestros hijos. Ellos están diciendo, les mostraremos a nuestros hijos cómo se vive la ley de Dios. Es decir, ellos dicen, seremos ejemplo para nuestros hijos. Eso significaba esa promesa. No pecar más contra el Señor significaría no violar ninguno de sus mandamientos. No violar ninguno de sus mandamientos significaba que ellos decían, Señor, vamos a ser rectos ante ti, pero también ante la gente. Hay una gran incoherencia cuando la gente quiere ser recta ante Dios, pero torcida con la gente. Eso es incoherencia. Tú puedes ser un empresario muy próspero y pretender ser recto ante Dios porque diezmas, ofrendas, das primicias, pero si tú estafas a uno de tus clientes, si tú le vendes un producto que no es correcto, si tú sabes que algo que tú le ofreces cuesta 10,000, pero le cobras 100,000, tú no estás siendo recto ante el Señor. Dios ve lo que haces con los demás. Pero también dice, enseñaremos la ley del Señor a nuestros hijos. Así que ellos están diciendo, prometemos que vamos a sacar tiempo todos los días, por muy ocupados que estemos, por muy cansados que estemos, para leer con nuestros hijos tu palabra y para enseñarles lo que significa. Pero además dice que esto significa que les mostraremos a nuestros hijos cómo se vive la ley de Dios. El pastor ahorita nos contó cómo estuvimos ayer visitando a nuestros hermanos allí en el sector de la Iguaná. Yo siento que ellos necesitaban la visita, por lo menos así iba yo con esa expectativa. Hermanos, no, esa visita la necesitaba yo. Escuché tanta sabiduría, tanta palabra de Dios en lo que había. Y hubo un momento en que el pastor le empezó a contar a ellos. Les dice, esta mañana me escribió otra hermana de la iglesia y me preguntó, pastor, ¿cómo hiciste para educar a tu hija? Y el pastor ayer empezó a hablar. Y cuando él empezó a hablar, yo empecé a sentir tanto regocijo porque les empezó a decir a los hermanos, mire, desde que eran niños,
mi esposa y yo hicimos que ir a la iglesia no fuera una carga para nuestros hijos, sino que era una celebración, una fiesta para el Señor. Así que me devolví y al devolverme, entonces empecé a pensar en cosas que mi papá hacía y que en ese momento empezó a mencionar. Cada día que íbamos a ir a la iglesia, mi papá nos despertaba no con besos, no con abrazos, tampoco con correa, sino que él en el equipo de sonido ponía alabanzas a Dios. Cuando empezábamos a escuchar las alabanzas de Dios, nosotros nos levantábamos con regocijo y con alegría. Y temo que me equivoque, pero estoy casi seguro que mis padres nunca tuvieron que decirnos, vamos para la iglesia y si no quiere ir de malas. Creo que nunca lo tuvieron que decir. El ambiente de culto no empezaba solamente cuando el pastor empezaba a hablar. El ambiente de culto empezaba desde antes, desde el viernes inclusive, cuando mi mamá nos decía, empaquen por favor el cuaderno, tengan lista la Biblia. El sábado ella hacía una fiesta planchando la ropita para todos porque íbamos a la iglesia. Y el domingo desde muy temprano había alabanzas en nuestra casa porque íbamos para la iglesia. ¿Sabe cómo llega uno a la iglesia así? Gozoso, alegre. Yo no recuerdo que en nuestra casa hubiésemos salido alguna vez para la iglesia en medio de peleas o conflictos. Nunca lo recuerdo. Era una fiesta a Dios. ¿Sabe por qué? Porque había disposición para adorar a Dios. He estado preparando un mensaje que quiero hablar acerca de la disposición. Si algo falta hoy en las familias y en las personas es disposición. Oye, ¿vas a venir a la iglesia? Hombre, pastor, no sabría decirte. Tal vez sí. Voy a mirar a ver qué hago. Eso ya significa que no hay disposición. Cuando uno está dispuesto, mire, así uno haya pasado mala noche, así el vecino haya hecho un baile, así uno haya tenido un enfermito en casa, uno se levanta y dice, vamos para la iglesia. ¿Por qué? Porque hay disposición. ¿Por qué muchas veces fallan las cosas? Porque te levantas en la mañana tarde, algunas veces está amaneciendo el domingo con mucho frío y tú dices, ay no, 6:20, el culto empieza a las 8, yo tengo que planchar y bañarme. No, yo no voy a ir por allá, lo veo por YouTube. Los que han tenido que ver el culto por YouTube saben que no es lo mismo. No es lo mismo. En mi época no había YouTube. En mi época para transmitir un culto había que llamar a la emisora, La Voz de la Independencia. Y eso se hacía por medio de un cable telefónico y eso salía mal. Así que la gente decía, no, yo no me pierdo el culto, voy para la iglesia. Hoy nuestros padres necesitan enseñarle esto a nuestros hijos. Hay padres que se han equivocado diciendo, se portó mal en el colegio, pues no va a la iglesia el domingo. Oye, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? El ambiente tiene que ser de fiesta. ¿Sabe además qué hacía mi padre después de llevarnos a la iglesia? Todos los domingos nos invitaba a comer algo después del culto. Pero escuche bien, la invitación tenía estrato 1, estrato 2 y estrato 3. Voy a empezar con el estrato 3 que era más alto. Era invitación a almorzar arroz chino en Chua o ese era el estrato 3. Ese era el estrato 3. O frijolitos en la Candelaria, ahí en el Centro Comercial Villanueva. Así que él decía, muchachos, hoy hay almuerzo y nosotros, bien, gloria a Dios. Estrato 2. El estrato 2 era comer pan salchicha con gaseosa en la panadería Ceres, que quedaba en el puente del Centro Comercial Villanueva, al frente de donde queda hoy la clínica, que no recuerdo el nombre, que está ahí sobre la Avenida Oriental. La que era Salud Coop. Victoriana, la clínica Victoriana. Vea, Victoriana, ¿vio? Me persigue. Estrato 1. Muchachos, hoy hay para Murrapo. Murrapo, pa. Arribita de donde estaba la panadería había un señor que vendía frutas, todavía está ahí. Y el papá decía, muchachos, hoy hay para Murrapo. Así que mi papá llegaba, hey, dame 10 murrapitos, tan. Y preguntaba, ¿quieren algo más?
Nosotros ya sabíamos que si era murrapo, la respuesta es no, no, no hay para más, no hay para más. Pero eso era una fiesta. Dábamos gloria al Señor, nos sentíamos felices. Ese era un tremendo gozo. ¿Sabe qué está pasando hoy con nuestros hijos? Ellos nos ven que decimos que creemos una cosa y vivimos otra. Nuestros hijos están notando incoherencia en nuestra fe y ellos son los primeros que nos acusan por nuestra incoherencia y por nuestra hipocresía. Ahora bien, quiero resaltar un aspecto de este texto que para eso volveré a la versión TLA. Volvamos al versículo 28, dice: todos los demás ciudadanos, incluidos los sacerdotes, los ayudantes, los vigilantes de las entradas, los cantores y los servidores del templo, prometieron obedecer todos los mandamientos de Dios. Todos estos se habían apartado de los extranjeros que vivían en esa región para obedecer lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Lo mismo hicieron sus parientes y jefes, y miren esto, junto con sus esposas y sus hijos mayores de 12 años. En la otra versión dice, con todos aquellos que tenían uso de razón. Pero la versión original está más ligada a esto, sus hijos mayores de 12 años. ¿Y por qué quiero resaltar esto? En ocasiones, las familias ignoran que el principio de educación, guía, acompañamiento y dirección no es algo que va terminando a medida que los hijos crecen. Para muchas familias, la mayoría de edad de los hijos ha significado permitir que esos hijos tomen decisiones bajo el concepto de la libertad y bajo el concepto de la responsabilidad propia. Sin embargo, al pensar claramente en esto, me doy cuenta que es precisamente en esa edad, cuando los muchachos empiezan a reclamar libertad, que la inmadurez en ellos es más evidente, que las consecuencias de pecar contra Dios y los errores por no saber qué hacer dejan huellas para el resto de la vida. Ahora bien, en este caso la Biblia es mucho más contundente en ir en contra de las acciones que se han tomado por asalto a las familias. Hoy en día tenemos niños de 12 años tomando decisiones que involucran sus propias vidas y las de sus familias bajo la premisa, ya tengo la edad suficiente para decidir. Muchos piensan que están en control de sus familias hasta cuando los hijos tengan 12 años. Sin embargo, en este episodio se nos muestra que la responsabilidad paternal continúa inclusive y se hace más fuerte cuando los hijos empiezan a tener uso de razón. Hermanos, qué gracia es guiar a un niño que no tiene uso de razón. Qué gracia es eso. Lo difícil es guiarlo cuando tiene uso de razón. El uso de la razón de un niño indica que en casos hay jovencitos que están tomando decisiones en cuanto a sus vidas porque no le han puesto empeño al estudio. Pero hay jovencitos que no le ponen empeño al estudio, pero sí le ponen empeño a conseguir dinero. Y los padres dicen, no, yo ya no puedo hacer nada, él tomó esa decisión, que trabaje. No es cierto que ellos tengan derecho a tomar esa decisión. Ellos y sus padres se han permitido negociar el principio de la educación por unos cuantos billetes. Y esos billetes le han traído a sus hijos un falso concepto de independencia que los lleva a tomar decisiones contrarias a la vida que Dios les propone. El uso de la razón de un niño nunca deberá estar libre y a merced de sus propios gustos o deseos, porque es en esta etapa en la que el ser manifiesta los cambios más drásticos en cuanto a sus emociones, a su cuerpo y obviamente a su espíritu. Y esos cambios son impedimento para que una persona a esta edad tome decisiones sabias. ¿Sabe cuánto empieza a sufrir un niño y una niña cuando a los 12 años empiezan a tener cambios, por ejemplo, en su cuerpo? Ahora sus axilas huelen mal. En muchos casos las niñas ya están experimentando lo que es el periodo menstrual. Pero justo en esa etapa dicen cosas como, yo puedo tomar mis propias decisiones. Y los padres simplemente dicen, no, se me salió de las manos, que haga lo que quiera, ella verá lo que le pasa en la vida. No ese es el modelo de Dios. Tenemos niños de 12 años e inclusive menores
que han tomado las riendas del hogar y se convirtieron por medio de la rebeldía y la anarquía jurídica que gobierna el mundo en los líderes de sus hogares. Ellos han asumido el control de sus acciones, pero también las acciones de sus familias y han cambiado los roles de la familia al punto de quitar a sus padres de su papel de autoridad. Hoy tenemos hogares donde son los hijos los que mandan y gobiernan y donde se hace lo que ellos dicen y no sus padres. Hay niños de esta edad que dicen, no queremos volver a la iglesia. Y sus padres, al ceder ante esta absurda pretensión, entregan su autoridad y la pierden para el resto de sus vidas. Cuando tus hijos empiecen a tener uso de razón, ese uso de razón de ellos deberá llevarte a ti a tener un liderazgo mucho mayor y con una autoridad cada vez más sujeta a la palabra de Dios. Tus hijos necesitan tu dirección permanente y tu fe tiene que ser experimentada como algo en lo que le has dicho a Dios. Prometo cumplir tus mandamientos, prometo obedecer tu palabra. Hoy muchas de nuestras familias sufren porque dicen, mis hijos, pastor, no quieren volver a la iglesia. Quiero decirle, cuando usted se viene a la iglesia sin sus hijos, usted perdió su papel de autoridad porque en su casa no se hace lo que Dios le ha autorizado a usted a hacer, sino que se hace lo que sus hijos quieren. Las familias que ceden a las pretensiones de estos niños inmaduros le entregan el rumbo de la vida de sus hijos a las fuerzas de oscuridad que los llevarán a la inmoralidad sexual, a los vicios, al amor al dinero, al ocultismo, a la idolatría, a la homosexualidad y todo lo que va en contra de la voluntad del Señor. Cuando un niño a los 12 años dice no quiero volver a la iglesia, normalmente ese muchacho se ha entregado a una adicción, ya sea la masturbación, la pornografía o conversaciones que le están haciendo daño. Significa que sus padres han perdido toda autoridad sobre él. En segundo lugar, un padre comprometido con Jesús debe ahora hacer lo que estoy diciendo, extender la fe familiar. Versículo 30. Además, todos nos comprometimos a no casar a nuestras hijas con los habitantes del país, ni a aceptar a sus hijos como esposas para nuestros hijos. ¡Wow! ¿Acaso no se supone que el matrimonio es una decisión que cada individuo debe tomar y puede escoger a la persona que quiera? No, mis queridos hermanos, no es así. Un padre que teme a Dios debe acompañar a sus hijos, inclusive para inducirlo a qué persona debe ser fiel ante Dios para escoger como esposo o esposa. He aprendido que hay dos decisiones que son las más importantes de la vida. La primera es, ¿acepto la salvación que Dios me da por medio de su Hijo Jesús? Esa es la primera decisión más importante. Pero la segunda decisión más importante en la vida es, ¿con quién me casaré? Sin embargo, estas dos decisiones deben ser tomadas por el individuo con la ayuda de sus padres. Tal vez a usted le pareció muy difícil aceptar que yo le diga que sus hijos de 12 años aún no están en condiciones de tomar decisiones. Sin embargo, la Biblia nos dice que el poder de los padres está regido y respaldado por Dios para que los padres limiten y ayuden en el buen escoger de la pareja que los hijos tendrán. ¿Sabe cuántos hijos destruyeron sus vidas por haber escogido mal al esposo o a la esposa? Por eso digo que es la segunda decisión más importante. Muchos padres se han ocupado de darle vivienda, alimento, ropa y estudio a sus hijos, pero nunca les hablan de la pureza sexual, nunca les hablan del poder de tener un matrimonio santo para Dios, nunca les hablan de la responsabilidad de la fe en familia. Y debo decir, no es cierto que los matrimonios cristianos sean mejores o que sean más ejemplares o que sean más perfectos. En realidad los matrimonios cristianos tienen las mismas luchas e inclusive algunas veces luchas mayores que los hogares no cristianos. Pero sí es cierto que los matrimonios de hijos de creyentes que se dan como producto del yugo desigual siempre son más difíciles, más dolorosos, más traumáticos
y casi nunca logran los dos objetivos del matrimonio. ¿Cuáles son los dos objetivos del matrimonio? Honrar a Dios y permanecer juntos. Estos padres de familia de esta historia que estamos viendo o leyendo en Nehemías han ido mucho más allá de la capacidad de sus hijos para tomar decisiones a los 12 años. Y han llegado al punto de comprometerse a buscar hombres y mujeres con la misma convicción de fe. Atención, no superstición, sino fe. Hoy lastimosamente en las iglesias hay mucha superstición, no fe. No, es que esa muchacha es muy consagrada, vea cómo viene con esa falda larga. Ten cuidado, ten cuidado. La falda larga no es una demostración de la santidad interna que ella puede estar viviendo. No, es que ese muchacho es un adorador, eso levanta las manos, canta en la iglesia, pero no nos fijamos que en la casa es un vago perezoso, que durante 15 días se pone las mismas medias, al punto que la última vez que se las quita están completamente tiesas de ese mal olor y del sudor. A usted le parece gracioso y riámonos de eso, pero hermanos, es verdad, es verdad. Estos padres han ido mucho más allá. ¿Y sabe qué hicieron? Dijeron, no vamos a comprometer a nuestros hijos o a nuestras hijas con personas que no tengan la misma condición de fe. ¿Y sabe por qué ellos lo hicieron así? Porque ellos están diciendo, necesitamos que nuestros hijos sean formados junto a nuestras generaciones en la fe en nuestro Salvador. Permítame le cuento algo. Me casé aparentemente muy tarde de edad, 39 años. Pero más o menos cuando tuve 26, 27 años, yo empecé a orar al Señor con un sueño y le dije al Señor, Padre, la persona que tú me des como esposa, yo quisiera pedirte que sea confirmada en el corazón de mis padres para que ellos me puedan indicar que es la persona correcta. En esa época vino una tentación. Llegó una muchacha a mi vida que no era la que Dios había escogido. Yo observé la actitud de mis padres y ellos fueron muy amables, la recibieron, pero no entregaron su afecto, pusieron un pare y se quedaron atentos. Sin duda ellos pensaban que yo tenía la edad suficiente para tomar una decisión, pero un día me dijeron, oye, ¿tú qué estás pensando con esta muchacha? Ese día abrí mi corazón y les dije, no lo sé, estoy apesadumbrado. Me pasa que cuando estoy con ella no me siento tranquilo, siento mucha zozobra. Cuando estoy lejos de ella me siento feliz por la relación que tengo, pero al estar con ella tengo miedo. Algo me ocurre aquí internamente. Ese día mi papá me tomó y me dijo, hemos estado orando por ti con tu mamá. Muchas veces esa zozobra viene porque no es la persona que Dios ha escogido para ti. Así que le dije, ¿y ustedes qué piensan? Él me contestó, estamos alineados con lo que Dios está pensando. Sin embargo, el día que les conté que me estaba fijando en la hermana Marianita, ocurrió algo diferente. Veníamos en el carro, veníamos hablando un tema familiar y mi padre me dijo, no, usted no tiene que estar preocupado por mí, usted ocúpese de su vida. Su mamá y yo estamos orando por una muchacha para que se case. Sí, su mamá. Yo dije, oh por Dios, me van a imponer una muchacha. Y yo dije, bueno, pues yo estoy orando por una doncella. Y miré para el otro lado. Mi papá que iba aquí llegó, me miró y me dijo, sí, vea, su mamá y yo también. Y dije, sí, estoy orando por Marianita Molina. Mi padre levantó sus manos en adoración a Dios y empezó a rendir culto a Dios. Gloria a Dios, alabado seas Dios. Miré por el retrovisor y mi mamá estaba llorando y lagrimeando y daba gloria a Dios. Ese día supe que ellos estaban aprobando lo que Dios estaba aprobando y que mi corazón podía estar seguro al tomar esta decisión. No piense que aunque sus hijos tengan muchos años, ellos están solos para tomar decisiones libres.
Según este texto bíblico, un padre y una madre de familia deben llevar las decisiones de su hijo a plenitud, al punto que aprueben con qué persona se va a casar. Pero estoy hablando para personas maduras. Atención a esto. Estoy hablando para maduros. Porque si hay padres manipuladores que quieren hacer este ejercicio, les digo, no funcionará. Todo tiene que estar de acuerdo. ¿Qué es todo? La voluntad de Dios, la madurez de los padres y el corazón del hijo que sí le gusta a la muchacha o el muchacho. Pregúntese en esto. ¿Oras por el esposo que tu hija escogerá? ¿Oras por la esposa que tu hijo escogerá? ¿Oras desechando toda artimaña del diablo que querrá hacerle creer a tus hijos que hombre con hombre y mujer con mujer también pueden formar un hogar? Queridos hermanos, estamos viviendo un tiempo en el que las fuerzas de oscuridad le están diciendo a tus hijos, oye, no hay nada malo en que toques la carita de otro hombre, no hay nada malo en que le des un beso a otro hombre. No, mis amados hermanos, usted como padre de familia tiene que generar la rectitud en sus hijos que la palabra de Dios requiere. ¿Te tomas tiempo para hablar con tus hijos acerca de la realidad y los peligros de la inmoralidad sexual, la masturbación, la pornografía? Recuerdo que cuando éramos muy niños, yo estaba en tercero de primaria, mi papá llegó con 2 libros, 2 enciclopedias, una médica y la otra creo que era de historia de Colombia. Cogió la médica y nos dijo, vengan jóvenes, este es el pene, esta es la vagina. Los hijos se tienen de tal y tal forma. Un hombre y una mujer se acercan, tienen relaciones sexuales. Y el día que él me estaba contando eso, yo dije, ¡wow! ¿En serio, pa? ¡Ah! Yo no sabía, pa. Yo creí que la cigüeña era en serio. Yo estaba convencido que un programa, ¿ustedes se acuerdan de los gnomos? Unas caricaturas que hacía hace años, los gnomos. Yo creí que los gnomos me habían dicho la verdad. Los gnomos mostraban que a los niños los traían las cigüeñas. Y yo estaba convencido que la cigüeña, de alguna u otra manera, ponía al bebecito en la barriga de la mamá. Cuando mi papá me contó cómo era eso, yo dije, ¡ah! No es una cigüeña, es un gusano. Perdón. ¿Ah? Ya los gnomos. Tal vez tú digas, ellos ya tienen edad, que ellos tomen sus decisiones, que ellos hagan lo que les parezca. Si piensas así, estás desechando la responsabilidad que Dios te dio en la heredad que son tus hijos. El Salmo 127 en el versículo 3 dice, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Muchas promesas de Dios están detenidas en las familias porque el papá soltó la responsabilidad que Dios le dio. Hoy tenemos hogares con terribles crisis económicas, con una casual y cíclica relación de enfermedad y sanidad. Todo el tiempo se enferman, se sanan, se enferman, se sanan. Constantes pérdidas. Y aunque oran y dicen, Dios, tú me has dado promesas, la verdad es que muchas promesas de Dios están detenidas en las familias porque el papá soltó la responsabilidad que Dios le dio. Quiero que vamos un momentico al libro de Génesis y miremos algo que Dios había dicho acerca de Abraham. En el capítulo 18, versículo 18 dice, es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, está hablando Dios, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos, atención a esto, para que instruya a sus hijos. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Instruir a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. ¿Quién tiene la responsabilidad? El papá. Y mire lo que dice, así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Así que muchos quieren las promesas,
pero no quieren hacer su tarea. ¿Cuál era la tarea de Abraham? Instruir a sus hijos y a su familia para que se mantengan en el camino del Señor, para que pongan en práctica lo que es justo y recto. Así que cuando usted le celebra a sus hijos cosas malas como, ay papi, yo le dije a esa persona hijo de tantas, y usted dice, usted le dijo, ay no, usted tan charro. Usted está deteniendo las promesas de Dios para usted y para su familia. Cuando usted coge a su pequeño niño y le dice, vea, tome esta cervecita porque los hombres tomamos cerveza, usted lo está convirtiendo en un alcohólico. Usted está deteniendo las bendiciones de Dios y las promesas de Dios para su familia. Cuando usted como padre le dice a su hijo, vaya, hable con su mamá, vaya lo que ella diga, usted está deteniendo las promesas de Dios para usted porque su papel, el suyo, es instruir a su hijo. Cuando su hijo viene y le dice, papá, dice mi mamá que si hacemos el devocional, que si hacemos el altar familiar, mijo, yo estoy muy ocupado, váyale con ella, váyale a la Biblia con ella y ore con ella. Usted como padre está deteniendo las promesas de Dios sobre su vida. Usted como padre debe ser visto por sus hijos con la Biblia en la mano y abierta y leyendo. Usted como padre debe ser visto por sus hijos arrodillado orando ante Dios. Mi pequeña Victoria ya me ve y algunas veces me mira como, pero he decidido hacer esto porque yo quiero las promesas del Señor. No puedo abandonar mi papel. Papá, imagínate que a una señora se le cayó el billete de 20,000 y yo lo cogí, Vea, yo soy muy listo, vea. La señora pasó y lo primero que yo hice fue, puse el pie encima, miré para todas partes y ella se devolvió y vea, yo con el piecito ahí, papá. Y después cuando la señora se fue, yo cogí ese billete, vea, tengo 20,000. Si usted le celebra eso, usted está yendo en contra de lo que hizo Abraham. Mire, yo lo he elegido, dice Dios, para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor. Miren esto, y pongan en práctica lo que es justo y recto. Si usted le aprueba eso a su hijo, diciéndole, ay, tan astuto, qué teso eres, avispado como el papá, usted está educando a un ladrón en su casa. Usted está educando a un estafador en su casa. Usted está educando a una persona que con el paso del tiempo va a sentir que hacer trampa es una cosa que merece aplauso y no castigo. El silencio de un padre frente a la educación, formación y decisiones de sus hijos nunca trae buenos resultados. Abraham lo supo y además entendió para qué había sido llamado por Dios. ¿Y saben qué hizo Abraham? Una de las cosas que hizo Abraham para cumplirle a Dios fue buscarle esposa a su hijo Isaac. En Génesis capítulo 24, versículo 2, la Biblia dice, un día Abraham le dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien le administraba todos sus bienes, pon tu mano debajo de mi muslo, es decir, métamelo aquí donde tengo mi hombría. Y vamos a hablar claramente porque algunas veces hemos tratado de romantizar mucho este lenguaje. Venga, métame la mano acá para que usted sepa dónde las tengo. Eso es lo que significa en la Biblia. Lo que pasa es que Dios es muy educado. Yo soy muy ordinario. Dios es muy educado. Pero eso es lo que significa. Y le dice, júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán donde yo habito una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra donde vive mi familia y de allí le escogerás una esposa. Usted dirá, pastor, es que no puedo imponerles a mis hijos una muchacha o un muchacho que no le guste. Claro, usted tiene toda la razón. Por eso será muy importante que así como Abraham hizo con su hijo, usted se una al Espíritu Santo de Dios y permita que Dios mismo revele a quién Dios ha escogido como esposo para su hija o como esposa para su hijo. Cuando el Espíritu Santo y usted se ponen de acuerdo, el Espíritu Santo escoge a esa persona para que sus hijos y usted puedan confiar en que el corazón de su hijo o hija inmediatamente amará a esa persona, aunque lleven poco tiempo de conocerse. ¿Saben qué ocurrió? La Biblia nos va a decir
que sus hijos se pueden equivocar escogiendo pareja, pero el Espíritu Santo jamás se equivoca en nada. En el versículo 62 del capítulo 24 y siguientes, miren lo que ocurrió. Ahora bien, Isaac había vuelto del pozo de la Jairoí porque vivía en la región del Negev. Una tarde salió a dar un paseo por el campo. De pronto, al levantar la vista, vio que se acercaban unos camellos. También Rebeca levantó la vista y al ver a Isaac se bajó del camello. Paremos un momento acá. Isaac está en su territorio, salió una tarde a dar un paseo. Rebeca viene de más o menos 3 meses de viaje. 3 meses de viaje, montada sobre un camello. El día que se ven por primera vez, él la ve. Ella se baja del camello cuando lo ve y miren lo que le pasó. Rebeca le preguntó al criado, ¿quién es ese hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? ¡Wow! Es mi amo, contestó el criado. Entonces Rebeca tomó el velo, así como las novias, y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Amo Isaac, hace más o menos 6 meses no me ves por acá. Y no me ves por acá porque tu papá me hizo jurarle que no escogería a una muchacha de Canaán como tu esposa, sino que me mandó al territorio donde él vivía para que escogiera una esposa para ti. Te he traído a esta muchacha. Isaac escuchó la información y dice, versículo 67, luego Isaac llevó a Rebeca a la carpa de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca y así se consoló de la muerte de su madre. Hay relaciones de 10 años. No, llevamos 10 años de novios. Eso no es noviazgo, eso es concubinato. Cuando es dirigido por el Espíritu Santo de Dios, con un solo encuentro es suficiente para sentir amor por esa persona. Me quedan 7 minutos y como 800 hojas. Me regalan 7 minutos. Dios. Pero ya me falta un puntico. Venga que yo corro aquí para que nos vamos avivados a conseguirle esposa a los hijos y a las hijas. Tranquilito, venga, denme 7 minuticos. 8 porque ya me pusieron a hablar aquí un minuto más. Un padre comprometido con Jesús le enseña a sus hijos la fe congregacional. Y vamos a leer muchos pasajes. Versículos 31 de Nehemías al 39. Dice, también prometimos que si la gente del país venía en sábado o en cualquier otro día de fiesta a vender sus mercancías o alguna otra clase de víveres, nosotros no les compraríamos nada. Prometimos asimismo que en el 7º año no cultivaríamos la tierra y que perdonaríamos toda deuda. Además, nos impusimos la obligación de contribuir cada año con 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios, el pan de la presencia, las ofrendas y el holocausto diarios, los sacrificios de los sábados, de la luna nueva y de las fiestas solemnes, las ofrendas sagradas, los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y todo el servicio del templo de nuestro Dios. En cuanto a la ofrenda de la leña, echamos suertes entre nosotros los sacerdotes, los levitas y el pueblo en general, según nuestras familias, para determinar a quienes les tocaría llevar en los tiempos fijados cada año la leña para el templo del Señor nuestro Dios, para que ardiera en su altar, como está escrito en la ley. Además, nos comprometimos a llevar cada año al templo del Señor las primicias del campo y de todo árbol frutal, como también a presentar nuestros primogénitos y las primeras crías de nuestro ganado, tanto vacuno como ovino, ante los sacerdotes que sirven en el templo de nuestro Dios, como está escrito en la ley. Convinimos en llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios las primicias de nuestra molienda, de nuestras ofrendas, del fruto de nuestros árboles, de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite para los sacerdotes que ministran en el templo de nuestro Dios. Convinimos también en dar la 10ª parte de nuestras cosechas a los levitas, pues son ellos quienes recolectan todo esto en los pueblos donde trabajamos. Un sacerdote de la familia de Aarón acompañará a los levitas cuando estos vayan a recolectar los diezmos.
Los levitas, por su parte, depositarán el diezmo de los diezmos en la tesorería del templo de nuestro Dios. Los israelitas y los levitas llevarán las ofrendas de trigo, de vino y de aceite a los almacenes, donde se guardan los utensilios sagrados y donde permanecen los sacerdotes, los porteros y los cantores cuando están de servicio. De este modo nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Hoy muchos padres están trayendo maldición económica y financiera sobre sus hijos porque esos padres no son generosos, diezmadores, ofrendadores y mucho menos obedientes con las finanzas en su casa. En este pasaje que es tan largo, observo varias cosas. Una de ellas es que, según ellos, el día de culto a Dios no se negocia. No se negocia. Hoy tenemos personas que dicen, no, voy a ir a hacer un negocito el domingo, si me da tiempo, llego a la iglesia. No se negocia. Hay un hombre muy rico en los Estados Unidos que antes de ser muy rico vivió lo siguiente. Estoy hablando del señor Warren Buffett. Una vez unos inversionistas de Asia querían traer unos recursos para que al ponerlos en las empresas de Warren Buffett, él hiciera crecer esa riqueza. Así que esos riquísimos empresarios asiáticos le mandaron decir que si podía atenderlos el domingo por la mañana. Warren Buffett habló con su agente de banca de inversión y le dijo, no, domingo por la mañana no puedo, tengo un compromiso. Así que este fue y les dijo, no, él no puede. Y él dijo, pero ¿cómo así que un compromiso? Es que nosotros no tenemos más tiempo, tiene que ser ese domingo porque nos tenemos que volver a nuestro territorio. Entonces lo llamaron, mira que tiene que ser el domingo. Y dijo, no, el domingo por la mañana estoy en la iglesia con mi familia, no puedo atenderlos. No los atendió. Mire, lo que pasa es que el Señor tiene asuntos espirituales de su fe y por eso no lo puede atender el domingo en la mañana. Así que los empresarios dijeron, bueno, muy bien, dígale al señor Buffett que nos atienda el domingo por la tarde. Señor Buffett, dicen estos empresarios que si usted los puede atender el domingo por la tarde. No, no los puedo atender el domingo por la tarde. Pero, señor Buffett, ellos han abierto mucho la expectativa, ya se dieron y quiere que sea por la tarde. No puedo, tengo un compromiso. Así que la gente de banca de inversión le dice, señor Buffett, discúlpeme, pero ¿qué puede ser más importante que esto? Y el señor Buffett le dice, los domingos en la mañana estoy en la iglesia con mi familia. Los domingos en la tarde estoy con mi familia y eso no se negocia. Ellos escucharon eso y dijeron, tienes razón, volveremos de viaje y luego sacaremos un día de semana para estar con él. Logró hacer su inversión. Pero hermano, ¿sabe? Hoy por menos negociamos el día del Señor. Sus hijos lo están viendo. El cumpleaños familiar, la piñata familiar, el paseo en Confama de las ballenitas. Todo eso es muy atractivo, pero sus hijos se están dando cuenta que usted es incoherente. Se dan cuenta que usted viene a la iglesia solamente cuando le queda tiempo. Ellos dijeron, no, nuestro compromiso es que no haremos negocios el día de culto al Señor. Lo otro es que en este pasaje aprendemos que el tiempo de descanso será en otro horario al tiempo de culto a Dios. Pero ese tiempo de descanso será para honrar a Dios. La gente dice, pastor, madrugo toda la semana y ustedes hacen el culto a las 8. Ustedes no pueden pasar el culto por ahí como para las 11. O pastor, ¿usted por qué no hace un culto a las 5 de la tarde? Vea, hermano, cuando uno no tiene disposición, en ningún horario le sirve el culto. Así que no convierta el tiempo de culto a Dios en tiempo de descanso. Eso sí, cuando tenga tiempo de descanso, entienda esto. Si va a descansar, es para honrar a Dios. Hace algunos años no hemos podido salir con la familia a vacaciones. Se nos vino la pandemia, siguió la pandemia, se nos vino Victoria y hemos decidido, no vamos a descansar por un tiempo. Pero hermanos, cuando salimos a vacaciones, nosotros sacamos solamente 3 días. ¿Sabe qué hacemos en esos 3 días? Descansar para honrar al Señor. Eso es lo que uno debe hacer. Algunas veces interpretamos descanso como fiesta, rumba, borrachera, whisky y aguardiente.
Lo otro que aprendemos en estos versículos es generosidad con la iglesia. Enséñele a sus hijos a ofrendar. Enséñele a sus hijos a dar primicias. Enséñele a sus hijos a dar diezmos. Enséñele a sus hijos a dar contribuciones extemporáneas como cuando necesitamos un aire acondicionado. Hace poco llegó un sobrecito de la iglesia infantil. Un niño de la iglesia. 10,000 pesos. Y puso aire acondicionado. Si usted recibe subsidio familiar, saque el diezmo de ahí. Y a medida que su hijo vaya creciendo, dígale, vamos a entregar el diezmo al Señor. Si el familiar le dio 20,000 pesitos al niño, antes de irse a gastar la plática, venga joven, vamos a entregar al Señor el diezmo y la ofrenda. Para beneficio del pastor, no faltaba más. Para beneficio del futuro de ese niño. Porque Dios ama al que da con alegría. También en este texto aprendemos amor, identidad y comprensión del templo de Dios como patrimonio de la fe. ¿Sabe qué es un templo? Mire, hermanos, ¿a usted no les parece muy feo este templo? ¿No? Tan humildes. ¿Ah? Sí, hermano Hamilton. ¿Cómo? Gloria a Dios, gloria a Dios. Este templo es una bendición. Sí, hermana Shirley. Es lindo porque estamos en él. La iglesia no es el templo, hermano Juan. No es feo, pero queremos uno mejor. Sí, es verdad. Queremos uno propio, gloria a Dios. Pero, ¿sabe a qué quiero llegar con esto? Enseñémosle a nuestros hijos que así el templo esté feito, este es un patrimonio de fe que tenemos como comunidad de la iglesia. Este es un patrimonio de fe. Una vez me fui a parar en la banca de la iglesia. Me fui a parar y es que para mirar para atrás y mi mamá, Y yo no sabía qué me estaba diciendo. ¿Qué hubo? ¿Usted para dónde va? Voy a mirar si vino mi tía Mary. Hágame el favor y se baja de ahí. Esta es una banca de la iglesia. Este no es un mirador. Algunas veces nuestros niños juegan, tiran las cosas, las dañan. Hermanos, enseñémosles. El templo es un patrimonio de fe que tenemos como iglesia. Esta pinturita en el suelito, Omar. Esta pinturita. Esto no es una cosa menor. Hace parte del patrimonio de fe que tenemos en este templo. Las cositas que hemos conseguido. Esas sillitas. Alguien me dijo estos días cuando vio las sillas, es que estás como atrasado 20 años, esas sillas ya no se usan en la iglesia. Y yo le dije, pues aquí nos sentamos cómodos y alegramos el corazón de Dios y Él se alegra con nosotros, es nuestro patrimonio de fe. ¿Cierto? Que las compre. Última cosa, enséñele a sus hijos respeto y sujeción al pastor como autoridad espiritual. Algún día sus hijos necesitarán al pastor. Pero si usted al pastor le dice, ¡hey, Nico! Y entonces sus hijos, ¿qué van a decir? Van a llegar, ¡hey, Nico! Pastora. Su Majestad el Rey Guillermo. ¿Se imagina a Guille? ¿Te imaginas a David Luis? ¡Hey, Guille! Quiero tete. Pilas, hermano Juan. Felicitaciones a mi mami, Su Majestad la Reina. Esa es la forma. Que en tu casa hay un familiar que es médico y tú lo tratas, hola Toto, ¿cómo estás? No, señora. Enséñele a su hijo que al doctor se le dice doctor.
¿Por qué? Porque algún día ese hijo necesitará ese doctor. Y cuando hay respeto, cuando hay sujeción, ese muchacho sabrá que a pesar de ese médico ser un doctor de la familia, es un científico que dice la verdad. En nuestra casa o en la familia de mi mamá hay un médico. Todo el mundo lo llama por el nombre. Nadie le cree cuando da, o sea, él no ha sanado a ninguno de la familia. No le tienen fe. Hasta los deja morir. Si eso pasa afuera, en la iglesia debe pasar lo mismo. Enséñele a sus hijos. Padres comprometidos con Jesús son padres que propenden por la fe personal, extienden la fe familiar y enseñan la fe congregacional. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Yo te ruego que quede grabada en el corazón de todos nosotros. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.